Como seres humanos estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Dios, que había previsto antes de la fundación del mundo el plan de rescate, conocido como el Evangelio Eterno de la Gracia, como el medio para prever una solución definitiva al problema causado por el pecado. Dios está personalmente comprometido a cargar sobre sí mismo la plena responsabilidad de la rebelión humana, y también vemos la pasión insaciable de Satanás por desfigurar la creación y eliminar el pueblo de Dios. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos de Satanás. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ponernos nuestra lealtad. La elección debería ser fácil y obvia, por cuanto la controversia todavía ruge y los engaños siempre presentes. Nuestra esperanza y oración es que estas campañas revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino también a permanecer en Él. Bendiciones, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a otra noche de campaña evangelística. Estamos gozosos de seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo habíamos estudiado en las noches anteriores, habíamos establecido los puntos bíblicos de interpretación profética. Estudiamos 4 puntos en 2 temas. Estudiamos en el tema número 1, vimos que la profecía es cristocéntrica, y también vimos que toda la Biblia tiene profecía apocalíptica. También estudiamos el día de ayer acerca de los principios básicos de la interpretación profética, pero esta vez vimos
el principio de aplicación local y universal en la profecía, principio apostolismático, y el otro principio que estudiamos es que toda profecía se debe estudiar en su contexto. Así que, mis queridos hermanos, estamos listos para una vez más estudiar la sagrada palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Pero antes de continuar estudiando la sagrada palabra de Dios, vamos a orar. Hoy vamos a hablar de un concepto, el concepto de tiempo del fin. El concepto de tiempo del fin a la luz de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa tiempo del fin? ¿Cuándo es el tiempo del fin? No confundir con el concepto últimos días. Son dos conceptos muy distintos. Así que, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de ese concepto, tiempo del fin. Vamos a estarlo estudiando. ¿Y desde cuándo estamos en el tiempo del fin proféticamente? ¿Podemos decir que ya vivimos en el tiempo del fin? Bueno, hay muchas preguntas que vamos a responder en nuestro tema de hoy. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado una vez más. Noche a noche hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Aún tú estás dando lámparas de evangelismo para que el mundo venga a Cristo. Aún tú estás haciendo esa tierna invitación a que muchas personas abran su corazón al toque de Cristo. Oh Señor, toca los corazones. Toca a las personas que necesitan de tu llamado. ¿Cuánta gente hoy en día necesita urgentemente de ese toque del Espíritu Santo? Habla una vez más, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra traiga ese llamado especial. Quizás, Señor, hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está con problemas económicos, problemas familiares, problemas sentimentales, con tristeza, depresión. Trae, Señor, la respuesta a esas personas. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das la esperanza. Ahora vamos a estudiar tu palabra. Háblanos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos hoy a estudiar ese concepto bíblico de tiempo del fin. El término tiempo del fin es un término bíblico que aparece en muchos pasajes bíblicos. Y lo vamos a ver en varios textos. Vamos a leerlo en muchos textos. Note lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del tiempo del fin, ¿a qué nos referimos? Obviamente que Jesús nos hablaba en Mateo 24 acerca del término tiempo del fin, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? ¿Verdad? Este es un concepto que aparece mucho en la Biblia. Vamos a ver algunos textos importantes. Vamos a ver, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a leerlo. Segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Note lo que dice la palabra de Dios. Ahí lo tenemos en pantalla. 2 Timoteo 3:1 dice: esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Aquí aparece la frase últimos días. No confundir esta frase con tiempo del fin. ¿Van relacionadas? Sí. Pero vamos a ver la diferencia entre tiempo del fin y últimos días. ¿Qué será? Hoy vamos a hablar del tiempo del fin. Veamos otro pasaje de la palabra de Dios en el libro de Daniel 12:13. Note lo que dice la palabra de Dios. Daniel, el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 13. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 13.
Veamos lo que dice la palabra de Dios. Daniel 12:13. Note lo que dice la palabra de Dios, Daniel, de esos profetas menores, el capítulo 12 y el versículo 13. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Daniel 12 y el versículo 13. Tiempo del fin. ¿Últimos días? Sí. ¿Tiempo del fin? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Capítulo 12 de Daniel, versículo 13, pero tú sigue hasta el fin de tu vida, descansa y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo inició realmente el tiempo del fin? Sigamos leyendo algunos otros versículos. Ahí mismo en Daniel 12:4, en el mismo capítulo 12, ya que estamos en Daniel 12, leamos el versículo 4. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahí está la frase, ahora sí. Tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora sí la frase está como la habíamos buscado. Tiempo del fin. ¿Qué significa tiempo del fin bíblicamente? Vamos a ver y cómo saber si ya estamos en el tiempo del fin. Para eso tenemos que irnos al relato de Jesús de Mateo 24. Aquí Daniel ya habla Daniel de tiempo del fin. Ya aparece claramente la frase tiempo del fin. Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 24. Vamos a irnos al libro de Mateo, el capítulo 24. Note lo que dice la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer lo que dice el mensaje de Dios. Mateo, el capítulo 24. Para aquellos hermanos que nos están viendo, tú puedes anotar los versículos bíblicos para comprobar. Si tienes tu Biblia, puedes seguirnos con eso. Y si no, acá en pantalla aparecen los versículos. Vamos a ir al capítulo 24. Vamos a ir al versículo Mateo 24. Vamos a leer a partir del versículo 23 en adelante. Vamos a leer varios textos bíblicos. Mateo, el capítulo 24. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 23. Entonces, si alguien os dijere, aquí está el Cristo, o allá, no lo creáis, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mirad, os lo he dicho de antemano, así si os dijeren, aquí está en el desierto, no salgáis, aquí está en las cámaras, no lo creáis. Vamos a leer el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, una venida visible. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Versículo 29. Estamos en Mateo 24, 29. Enseguida, después de la tribulación, de la persecución de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ojo con estas tres señales en el cielo. Leo de nuevo.
versículo 29. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, dice que después que termine la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Note cómo lo dice. Sigamos leyendo. Versículo 30. Vamos al versículo 30. Y entonces, ojo ahí, vea la señal. ¿Cómo sabemos que es el tiempo del fin? Porque el versículo 30 lo explica. Después de aquellas señales, la gran tribulación, las señales en los cielos, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas, la luna como sangre, e inmediatamente viene el evento. Versículo 30. E inmediatamente entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Entonces, note, hermano, aquí podemos ver las señales. Aquí encontramos ya que en el tiempo del fin habrán señales en los cielos. Ahora, inmediatamente después de esta señal, viene Cristo. Esto que está narrando aquí Cristo, no solamente lo narra en este libro de Mateo, es la misma secuencia que hay en Apocalipsis 6. Vea los tres eventos. La gran tribulación. Generalmente la gente cree que la gran tribulación es la marca de la bestia, la persecución final, pero la gran tribulación en realidad es el periodo de los 3 tiempos y medios predicho por Daniel. Es el periodo de los 1260 días predicho por Apocalipsis 12. Se le llama gran tribulación al periodo de dominio papal durante la Edad Media, periodo que vamos a estudiar más adelante. Está la gran tribulación, luego están las señales en el cielo y inmediatamente la venida del Señor. Por eso sabemos nosotros que la señal en los cielos es donde al fin de la gran tribulación, que termina los 1260 años de persecución papal, es cuando se da inicio. Cuando se da inicio el tiempo del fin, porque se da ahí la gran tribulación. Finaliza la gran tribulación, vienen las señales en el cielo y entonces viene Cristo. Este evento viene uno tras otro. A eso se le llama el tiempo del fin, cuando se dan esas señales. Cuando uno se da cuenta que esas señales se han cumplido, entonces podemos decir, estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Y lo vamos a ver. En los sextos sellos vemos la misma secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Tribulación, persecución al pueblo de Dios, que es el periodo que comienza en el año 538. Estoy tocando de una manera en fechas el periodo de la gran tribulación. Luego le doy datos importantes. Hay 4 versículos que nos habla de la gran tribulación. Luego que en los 4 versículos los tiempos dan 1260 años. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:4 se nos habla de 42 meses. En Apocalipsis 12 se nos habla de 1260 días. En Apocalipsis 11 se nos habla de 3 años y medio. Y en Daniel 7:25 se nos habla de 3 tiempos y medio, igual a 3 años y medio. Este periodo de 1260 años de persecución es el periodo que inicia en el año 538 después de Cristo, cuando obviamente el cuerno pequeño, el papado, comienza
a tener un dominio que llegó hasta 1798 con la Revolución Francesa. Ya les voy a dar esos textos bíblicos. Pero antes quiero que vean la misma secuencia de Mateo 24 en Apocalipsis 6. Tribulación, señales y venida de Cristo. No olviden eso. Tribulación, señales y venida de Cristo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 6. Vamos a leer en Apocalipsis 6. Note lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 6. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 6. Bajamos la palabra de Dios ahí. Nos vamos al libro de Apocalipsis. Dejamos Mateo. Apocalipsis, el capítulo 6. Note, a las señales del cielo, las mismas señales que Jesús describió, el sol, el sol rojo, la luna como sangre, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, están esas mismas señales en Apocalipsis 6. Solo que en Apocalipsis 6 se le añade el gran terremoto. Y luego de eso, hermanos queridos, luego de eso está lo que es el quinto sello, que es el sello previo, que es el sello de la gran tribulación, de las almas bajo el altar. Vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Lo tenemos acá, Apocalipsis 6, y vamos a leer el versículo 12. Apocalipsis 6, quinto sello, versículo 9, por favor, producción. Versículo 9. Note lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6, 9. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados. Las almas de los que habían sido decapitados. Note lo que dice. Por causa de la palabra de Dios. Los que habían sido muertos. Las almas de los que habían sido muertos. Bajo el altar. Muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Note lo que dice la palabra de Dios. Por el testimonio que habían dado. Sigamos leyendo. Note lo que dice el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Versículo 10 dice: y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco, y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Este sello está hablando de la tribulación. Está hablando del periodo de muerte que sostuvo el papado entre el año 538 y 1798. Pero ojo que faltan los muertos, dice. Eso será cuando se dé el edicto dominical, en la tribulación final. Tiempo de angustia. Entonces, es el mismo orden profético de Mateo 24. Ya luego vamos a ir al 12, pero quiero detenerme acá en este sello. Es el mismo orden profético de Mateo 24. ¿Qué es lo que pasa? Se da la gran tribulación. Después de esa gran tribulación hay muertos. Las almas que están debajo del altar, esto es simbólico, obviamente que sí, es simbólico.
las almas que están bajo el altar, se les dice que esperen un poco de tiempo. Se les dice que esperen un poco de tiempo, porque hay un grupo en el futuro que habría de ser muertos como ellos. Estamos hablando de todos los mártires de la Edad Media, de todos los mártires que sufrieron bajo la persecución papal. Gente como Juan Hus, como Zwinglio, como Jerónimo, como Wycliffe, como Calviño, como Melanchthon, los hugonotes, los cátaros, los valdenses, los albigenses, entre otras comunidades que fueron acabadas, como la matanza que hubo en San Bartolomé. Así que, hermanos queridos, estamos hablando de un grupo grande de personas que murieron, de un grupo grande de personas que fueron perseguidas y que fueron atacadas. A ese grupo, que son los mártires de la Edad Media, a ese grupo se le dice que esperen, porque hay todavía más consiervos de ellos que habrán de ser muertos por el testimonio de la palabra. Esa es la gran tribulación. Ese periodo ya lo vamos a ver, que son los 1260 años. 4 textos les voy a presentar. Pero ahora estamos respondiendo la pregunta: ¿por qué estamos en el tiempo del fin? Porque ya en el sexto sello se cumplen las señales predichas por Jesús y predichas por el Señor Jesús de nuevo en Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis es el libro de Cristo. Él está prediciendo las mismas señales que predijo allá en Apocalipsis. Las mismas señales. La está prediciendo acá. Veamos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 6. Ahora sí, vamos al sexto sello, al versículo 12. Miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de cilicio. La luna se volvió toda como sangre. La luna como sangre, el sol negro, el gran terremoto y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estamos en el versículo 3. No le leo el versículo 14, ya lo vamos a leer, porque ese es el versículo de la venida. ¿Se acuerda usted que en Mateo 24 teníamos el triple evento seguido? Tribulación, señales de los cielos, que en Apocalipsis son las señales del sexto sello. En Mateo 24 es la gran tribulación. En Apocalipsis 6 es el quinto sello, las almas bajo el altar, es el mismo grupo. En Mateo 24, sol oscuro, luna como sangre, caída de las estrellas. En Apocalipsis 6 es la caída de las estrellas, solo que le añade el gran terremoto en el sexto sello. El sexto sello es Mateo 24, 29. Y en Mateo 24, 30 es la venida. E inmediatamente verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Ahora, luego del sexto sello, también pasa lo mismo. La tribulación, las almas bajo el altar, las señales en los cielos y luego el evento universal, la venida del Señor. Leamos para que vean. Y ya luego les voy a desmenuzar un poquito las señales. Veamos el versículo 14. Veamos el versículo 14 del mismo Apocalipsis 6, 14. El cielo se replegó como un gran pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron de las cuevas y entre los peñas de los montes.
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17. ¿Por qué? ¿Qué evento está pasando? La venida del Señor. Noten cómo lo dice el 17. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá estar en pie? ¿Qué es lo que está pasando en Apocalipsis 6? Está pasando la triple secuencia: tribulación, las señales en los cielos y la venida del Señor. Detengámonos un poquito en el sexto sello. ¿Cuáles son esas señales? Por eso nos damos cuenta que el concepto bíblico para tiempo del fin es los eventos de Mateo 24, 29 y del sexto sello. O sea, las señales en el tiempo. A partir de 1798, cuando terminó la gran tribulación, porque así dice Mateo, después de la gran tribulación vienen las señales. Apocalipsis 6, 12 te dice, después del quinto sello, que son las almas bajo el altar de la persecución de la gran tribulación, viene el sexto sello, las señales en el cielo. Entonces sabemos por profecía que después de la tribulación vienen las señales del tiempo del fin. Por eso es que nosotros sabemos que estamos en el tiempo del fin, por las señales que se cumplieron al finalizar los 1260 años. Veamos, quiero compartirle a ustedes los eventos. En primer lugar, el sexto sello nos habla del terremoto, el famoso terremoto de Lisboa de 1755. Hubo un gran terremoto, es el sexto sello. Ah, claro, alguien dirá, pero pastor, en la venida del Señor va a haber un gran terremoto. Por supuesto que sí, habrá un gran terremoto. Va a haber un gran terremoto en la venida del Señor. Eso no lo dudamos, mi querido hermano. Va a haber un gran terremoto. Entonces dice la palabra de Dios. Pero incluso el terremoto de Sumatra en el año 2004 fue potentísimo. Fue súper potente. Estamos de acuerdo. Pero ninguno de esos eventos se compara al evento descrito por la profecía. Por el contexto sabemos que el terremoto de Lisboa de 1755 es el terremoto que va acorde a la profecía. Va de acuerdo a la profecía. ¿Qué otro evento sucedió? Y les voy a leer algunos comentarios de los historiadores de ese tiempo y algunos comentarios que nos van a ayudar a ver cómo vieron la gente en ese tiempo. Incluso comentarios como el conflicto de los siglos, que fueron testigos de lo que sucedió en esos tiempos, la sierva de Dios. También el día oscuro, que es el oscurecimiento del sol. Eso fue el 19 de mayo de 1780. En el este de Nueva York, al sur de Nueva Inglaterra. Recuerden que Nueva Inglaterra está más al norte, en la zona de Boston, Massachusetts, y luego está Nueva York más abajo. Eso se da el 19 de mayo de 1780, el gran terremoto, el sol oscuro. También la espectacular lluvia de meteoritos, de estrellas, la caída de estrellas. Eso se da sobre el océano Atlántico, el 13 de noviembre de 1833. Les estoy dando las fechas para que ustedes vean que concuerda con fechas después de 1798, con fechas que van después del sexto sello, ¿verdad? Entonces tenemos el gran terremoto de 1755, el día oscuro, 19 de mayo de 1780, y la caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1833. Ahí tiene las tres fechas claves: la caída de las estrellas, el sol oscuro, el gran terremoto. Entonces la profecía de Mateo 24, de Mateo 24, 29 se cumple. Y también se cumple la profecía del sexto sello.
Pero ambas profecías se cumplen después de una tribulación, que es el periodo de 1260 días. Y ahora sí quiero meterme a darle los textos, se los prometí. Vamos a ver 4 textos que nos hablan de ese periodo. Mi tema hoy no habla directamente de la gran tribulación, pero en nuestra campaña estaremos estudiando ese tema completamente. Solamente les daré para que tengan los textos anotados. ¿Por qué son 1260 días? ¿Por qué comienza en el 538 después de Cristo, cuando el papado comienza a afirmarse tras la caída del Imperio Romano, el imperio de los Césares, dando a luz al nuevo imperio, el imperio de los pontífices? Vamos a ir a Daniel 7:25. Rápidamente nos vamos a Daniel, el capítulo 7. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Daniel 7:25. Aquí lo tenemos. Y hablará palabras contra el Altísimo. Note lo que dice. Esto es una profecía de lo que iba a ser el papado, blasfemias. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Note lo que dice la palabra de Dios. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Note lo que dice la palabra de Dios. Eso de quebrantará es la persecución. Esa es la persecución que se dio durante el periodo de los 1260 años. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. El cambio del papado hacia los mandamientos de Dios. Recuerden que el catecismo católico eliminó 2 mandamientos de la ley de Dios. El mandamiento de las imágenes y el mandamiento que nos habla de el santo sábado. Tratará de cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Note que aquí aparece como 3 tiempos y medio. Ahora, ¿cómo sabemos que estos 3 tiempos y medio son años, pastor? Bueno, vaya conmigo al libro de Apocalipsis 11. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis 11. Apocalipsis, el capítulo 11. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 11. Cuando se da la muerte de los 2 testigos. Apocalipsis 11. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 11, versículo 7. Y cuando hayan acabado de dar su testimonio, está hablando de los mártires de la Edad Media, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará, igual que Daniel 7:25. Muerte a los creyentes. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llaman Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado, durante 3 días y medio. Aquí vamos teniendo luz. Allá en Daniel 7 son 3 tiempos y medio. Aquí en Apocalipsis 11 son 3 días y medio. Note lo que dice. Ahora vamos al capítulo 12. Capítulo 12:6, cuando habla del dragón persiguiendo a la mujer, o sea, la iglesia. Vayamos llevando la secuencia. Daniel 7:25 habla de 3 tiempos y medio. Apocalipsis 11 habla de 3 días y medio. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 12:6. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Apocalipsis 12:6. Estaba en el 13. Vaya conmigo al 12:6. Dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios,
para que ahí la sustentase durante 1260 días. Oh, se da cuenta que esos 3 días y medio que habla Apocalipsis 11 son proféticos. Son 3 años y medio, porque un día en profecía es un día por año. Eso lo sabemos por la profecía de Números 14. Día por año, dijo el Señor. Es un principio de interpretación y también en Ezequiel 4. Ezequiel 4:6. Día por año. Entonces vienen 3 tiempos y medio, 3 días y medio, 1260 días. Usted agarra 1260 entre 30 y le da a 3 años y medio. 30 días, un mes, son 42 meses. Esos 1260 días son 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. Y así está en Apocalipsis 13. Vamos, por favor, a Apocalipsis 13. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos al capítulo 13. Que dicho sea de paso, en Apocalipsis, ya lo vamos a leer, pero en Apocalipsis 12, por favor, producción, vamos a poner el 12:13. Ahí, Apocalipsis 12:13 usa el mismo lenguaje para la tribulación que usa Daniel 7:25, el lenguaje de tiempos, demostrando así que son 1260 días, o sea, 3 años y medio lo que es tiempo. Note lo que dice Apocalipsis 12:13. 12, versículo 13. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño, al varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es el mismo evento. Es el mismo evento. Y ahora, para cerrar esta parte, Apocalipsis 13:4. Note lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 13, ¿verdad? En Apocalipsis 13 aparece como meses. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra su poder? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes, igual que en Daniel 7:25, blasfemia, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. ¿Está claro esto? Entonces, 3 tiempos y medio, 42 meses, 3 días y medio, 3 años y medio o 1260 días. Es el mismo periodo de 1260 años predicho por la profecía, que va del año 538 a 1798. Ahora, ¿por qué el énfasis? Porque obviamente después de este periodo de 1798 es que vienen las señales en los cielos. Las señales, y ya las vimos. La de 1755, 1 de noviembre, el gran terremoto. La de 1780, 19 de mayo, el día oscuro. Y la caída de los meteoritos en el Atlántico, el 13 de noviembre de 1833. Entonces, gran tribulación, señales en los cielos y luego la venida. Entonces, por eso es que nosotros sabemos que estamos en el tiempo del fin, porque la gran tribulación como tal llegó a su final en el tiempo del fin. Terminó en 1798. De ahí para acá estamos en el tiempo del fin. Ha iniciado el periodo del tiempo del fin. Ya no nos corresponde a nosotros esperar ninguna profecía más. Quiero leerle algunos comentarios del libro Conflicto de los Siglos para reforzar un poquito el concepto de tiempo del fin.
La profecía de página 34. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que aconteció en la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. El pueblo de Israel es el reflejo en pequeño de lo que será el mundo. Así como Jerusalén fue destruida, así va a ser destruido el mundo final. Mateo 24 es un pequeño reflejo, la persecución a Jerusalén y la destrucción de Jerusalén es un pequeño reflejo de lo que será la destrucción en el tiempo del fin. Definitivamente, mi querido hermano y hermana, estamos viviendo el tiempo del fin. Cristo está a las puertas, mi querido hermano, mi querida hermana. Dice, quienes profesan ser hijos e hijas de Dios debieran representar su carácter. Nos aproximamos a los tiempos finales. Nos estamos aproximando a los tiempos finales. Eso es un hecho esencial, hermanos queridos. Nos estamos aproximando a los temas finales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Prepararnos cada día, acercarnos a Dios de corazón, rendirnos ante Cristo, abrir nuestro corazón ante el Salvador. Mis queridos hermanos, ya estamos en el tiempo del fin a partir de 1798. Ya estamos viviendo el tiempo del fin. En nuestro siguiente tema vamos a estudiar los últimos días. Pero ya hoy por hoy tú y yo estamos a las puertas de la venida de Cristo. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿qué decisión vas a tomar? Las señales se han cumplido. Cristo toca la puerta de tu corazón. Cristo te llama. Cristo te invita. No es casualidad que hayas escuchado este tema de la palabra de Dios. No es casualidad que hayas escuchado el llamado de Dios. Cristo te está invitando. Cristo te está llamando a que vengas a sus pies. Y que sepas que ya no hay más tiempo que perder. Mucha gente hace planes con tantos proyectos. Mucha gente hace planes con tantas cosas, pero realmente ya no puedes vivir lejos de Dios. Todo indica que el Señor está a las puertas. ¿Cuál será tu decisión, mi querido mío? ¿Cuál será tu decisión, mi querido hermano? Las señales se han cumplido. Las señales en los cielos se han cumplido. Y hemos sido testigos que la luna ha sido roja varias veces. Hemos sido testigos de grandes terremotos, de ciclones, de destrucciones. Hemos sido testigos de muchas desgracias en el mundo. Es tiempo de venir a Cristo, mi querido hermano. Es tiempo de acercarse al Señor, mi querido hermano. Es tiempo de abrirle el corazón a Cristo y que le permitas al Señor que pueda Él entrar en tu vida. No es casualidad que hoy Dios te ha llamado. La Biblia nos dice, estamos ya en los tiempos finales. Tiempo del fin, desde 1798, proféticamente. No hay más tiempo que esperar. El próximo estudio vamos a estudiar los días últimos, los últimos días. Un concepto parecido, pero no igual. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pero hoy Dios te llama, eso lo vamos a ver más adelante. Hoy Dios te invita a que abras el corazón a Cristo, que le entregues tu vida al Señor y que dejes que el Señor tome tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu tierna palabra. Gracias te damos, Señor, por tu tierna invitación. Hemos decidido buscar a Cristo. Hemos decidido acercarnos al Señor. Hemos decidido abrir nuestro corazón a Cristo. Realmente las profecías se han cumplido. Las señales en los cielos se han cumplido. Ese sol que se oscureció allá por 1780, ese terremoto
de Lisboa en 1755 y la caída de las estrellas en 1833. Todo nos indican que Cristo viene pronto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a prepararnos para ese día. Ayúdanos a estar listos para ese momento. Y toca los corazones de los hermanos que han escuchado tu palabra. Toca los corazones de aquellos que han oído tu mensaje, para que aceptemos a Cristo, para que vengamos a ti al darnos cuenta que el tiempo no es más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Hasta mañana. Sed pues perfectos en el mundo fugaz, y vuestra plegaria el Señor oirá. A su semejanza hay que reflejar a nuestro prójimo su luz entregar. Sed pues perfectos como el que os guiará, y siempre a tu lado permanecerá. En risa o en llanto, Él te sostendrá. Confía en Cristo, Él te ayudará. Sed pues perfectos como es el Señor. Nada me falta, pues tú eres Dios. Por donde vaya, tu presencia es mi luz. Mi corazón rebosa de gratitud. Tú eres mi visión, mi buen Como seres humanos estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Dios, que había previsto antes de la fundación del mundo el plan de rescate, conocido como el Evangelio Eterno de la Gracia, como el medio para prever una solución definitiva al problema causado por el pecado. Dios está personalmente comprometido a cargar sobre sí mismo la plena responsabilidad de la rebelión humana, y también vemos la pasión insaciable de Satanás por desfigurar la creación y eliminar el pueblo de Dios. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos de Satanás. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ponernos nuestra lealtad. La elección debería ser fácil y obvia, por cuanto la controversia todavía ruge y los engaños siempre presentes. Nuestra esperanza y oración es que estas campañas revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino también a permanecer en Él.